libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 7 en adelante. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa y de Judá y dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimos con carro y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a alguno del pueblo. Vaya al versículo 12, por favor. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió el año 41 de su reinado. Gloria al Señor. Siéntese, hermano. Y yo quiero que usted repita conmigo: apóyate en Dios. Una vez más, hermano. Una tercera vez hasta que lo grabe. Dele un aplauso fuerte al Señor. Apóyate en Dios. De eso quiero hablarle en estos minutos. La Biblia está dividida por épocas. Cada una de las épocas permitía que Dios se manifestara a su pueblo de una forma distinta. Cada época presentaba un Dios siempre disponible para relacionarse con el hombre. Existió la época de los patriarcas antes de la ley. Existió la época de la liberación cuando estaban en cautiverio durante Egipto. Luego existió la época de la ley. Luego la época de los jueces. Y luego llega la época de los reyes. Recuerde que cuando llega esta época, no solo Dios trataba con un hombre en un aspecto espiritual, sino que de una forma también material empieza a mostrársele a ellos. Los reyes eran personas elegidas por el Señor con capacidades políticas para poder gobernar al pueblo, pero necesitaban de una ayuda con ellos, una ayuda espiritual. Esto era un profeta que mantenía una comunicación con Dios sobre lo que Dios quería para el pueblo en tal o en cual situación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era un pueblo distinto. El pueblo de Israel no solamente se gobernaba por cuestiones políticas, sino que también creía en Dios y antes de hacer cualquier cosa consultaba a Dios. Recuerde que el pueblo se apresuró en esta decisión y eligió como rey a Saúl, lo cual en un momento de su vida Dios lo desecha. Tomado esta decisión, el Señor escogió para con él rey y se llamó David, y prometió que de la casa de David no se apartaría el cetro. Cuando le hago este reencuentro es para que usted vea a un Dios siempre dispuesto a relacionarse con su pueblo. A pesar de que su pueblo pueda asumir, tener, incluso cometer algún comportamiento el cual Dios no aprueba, siempre Dios estará dispuesto a relacionarse con él. Sumado a esto, recuerde que luego de David toma posesión como rey Salomón. Y cuando Salomón gobernó la tierra, gobernó con tanta gracia, prosperidad y favor que no tuvo que pelear
como lo hicieron los otros, sino que fue ejemplo a las naciones, y todos venían a verlo, a saludarlo, a hablar con él, porque no había nadie en la tierra como Salomón. Muerto Salomón, el reino sufre efecto. ¿Por qué? Porque se divide en reino del norte y en reino del sur. El reino del norte, conocido como Israel; el reino del sur, conocido como Judá. Y cada rey quería tener control. ¿Usted sabe por qué? Porque llega un momento donde hasta nuestra muerte hay que organizarla. Porque es lamentable que con la muerte de alguien se divida todo un reino. Es lamentable que con la muerte de alguien, hijos, parientes, empiecen a dividirse. ¿Por qué? Porque hasta la muerte hay que saberla organizar. Lamentablemente la gente no piensa en las cosas seguras. A veces ocupa más tiempo en la cosa pasajera, en las cosas temporales, que en las cosas que realmente son seguras. Y una de las cosas más seguras, ¿usted sabe cuál es? La muerte. ¿Por qué? Porque para morirse el único requisito es estar vivo. Y si es lo más seguro que tenemos, ¿por qué no prepararnos ante ella? Ay, no hable de muerte, creyendo que si hablamos o no del tema, la vamos a evitar. Quiero detenerme en esto, hermano, porque nosotros nos organizamos para muchas cosas, incluyendo para planes y proyectos de años, pero nunca nos hemos detenido a pensar: si morimos, ¿qué pasará con mi familia? Y se lo digo, hermano, no porque con esto usted jale la muerte, no, hermano, sino porque no queremos que con nuestra muerte lo que hemos construido se divida con ella. Y se dividió el reino de la casa de David en dos, y esto trajo un pleito continuo entre ambos reinos. Y viene siendo el rey que hemos leído, el rey Asa, el quinto en gobernar en la casa de Saúl y el tercero en el reino de Judá. Y este rey, que cuando usted empieza a leer su historia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, se da cuenta que es un rey que tiene la intención de que Dios sea parte de su gobierno. Y dice la Biblia que empezó a buscar al Señor y empezó a quitar todo lo que se consideraba como ídolo o alternativa fuera de Dios. Empezó a tomar decisiones pro Dios y empezó inmediatamente a incentivar la búsqueda a Dios como parte de su reinado. Buscó a tal punto a Dios que Dios se dejó encontrar por él. ¿Usted sabe por qué? Porque el que busca a Dios, ¿qué pasa? Lo encuentra. Buscó a Dios y lo encontró. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Y llega un momento donde un pueblo, que eran los sirios, conocido en aquel momento como un pueblo aventajado y que siempre esperaba una oportunidad, que estaba ubicando al pueblo de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque hay una división que se lo permite. Se lo voy a volver a repetir. Hay un enemigo llamado Siria que está vigilante en contra del pueblo de Dios, porque hay una división que se lo permite. Se lo voy a repetir una tercera vez. Hay un enemigo llamado Siria que está vigilante del pueblo de Dios. ¿Cuántos son pueblo de Dios, hermano? Que está vigilante del pueblo de Dios porque hay una división que se lo permite. Por eso es tan importante la unidad familiar. Por eso es tanto la importante la unidad en vez de la división. Porque cuando no existe la unidad, esta división le permite al enemigo que esté continuamente buscando
una oportunidad. Si usted tiene problema con su esposo, con su esposa, trate de resolverlo, porque no le conviene la separación o la división. Si tiene problema con un hijo, con un padre, con un hermano, trate de resolverlo, porque cada vez que estamos divididos, nuestros enemigos nos están vigilando. Y cuando hablo de enemigo, no me refiero a enemigos carnales, sino me refiero a enemigos espirituales. Amén, hermano. Son puertas que dejamos abiertas. Trate de resolver. Padres, hermanos, tíos, sobrino, primo, pareja, no importa cuál sea el conflicto, trate de resolverlo, porque si la decisión es dividirse, hay un enemigo que está vigilante. En el capítulo 14, los etíopes, que eran los libios, deciden ocupar al pueblo de Judá con un ejército equipado, hermano, con todas las armas que usted puede imaginarse, en persona, con un número extraordinario. Y usted sabe qué hace el rey Asa, que está buscando al Señor, que está tratando de relacionarse con Dios, que está tratando de pensar en Dios un poquito más que lo que piensan los demás. Decide consultar a Dios, porque no hay conflicto, prueba, dificultad, problema que puedan llegar a nuestras vidas que no consultemos a Dios y que Él nos responda. No existe, hermano, un conflicto en nuestras vidas que le consultemos y Él nos responda. Envió Dios un profeta. Estoy narrando el capítulo 14 de Crónica. Consultó al profeta y el profeta declaró que Dios le daría una victoria, y se abrazó de Dios en ese momento, y Dios le dio una victoria y un botín de aquel triunfo. Escuche, hermano, porque esto es poderoso. Al inicio de su gobierno decide buscar al Señor y dura 10 años de completa paz buscando a Dios. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque cuando una gente va a iniciar algo en la vida, quiere contar con Dios, pero después que lo consigue, ya no lo necesita. Y si voy a iniciar algo en la vida, le pido a Dios que me ayude, que me dé sabiduría, que me ponga en gracia. Ese es el inicio de la vida del rey Asa, buscando a Dios para que todo le vaya bien y empieza a prosperar. Victoria contra los libios, años de paz y victoria. Capítulo 15, decide continuar con el método que lleva, seguir buscando a Dios. Escúcheme, hermano. Y decide su abuela, que creía mucho en las imágenes y en los ídolos, tenía una imagen propia de ella, de Acera. Y él toma la decisión de que eliminen esa imagen de Acera, porque el único Dios que se podía servir en toda Judá era el Dios que le había dado victoria contra los enemigos libios. Y quiero detenerme también en esa frase: el único Dios. Porque Dios no compite con dioses, porque Él es el único Dios. Lamentablemente, cuando la gente coloca a Dios, relacionarlo con otras opciones, tiene un concepto equivocado de Dios, porque no hay nadie como Dios. No hay nadie que pueda compararse a Él, porque aún las imágenes, los ídolos, los dioses falsos carecen de autenticidad, porque tienen cuerpo y no se mueven,
Tienen boca, pero no hablan. Tienen oído, pero no escuchan. Y para que se puedan mover, hay que cargarlo. Ay. Pero el Dios que nosotros servimos está en todo lugar y en todo tiempo. Camina con nosotros, vive con nosotros y está con nosotros. No necesito cargarlo en un crucifijo. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque si hubiera que cargarlo el día que se me olvidara, ando sin Dios en ese día, hermano. Aquel que, no sé si usted me entiende, hermano. Dios no habita en nada hecho por los hombres. Dios habita en los hombres. Habita, hermano. Dice la Biblia, capítulo 16, que es el versículo es el capítulo que nos concierne en este día, que luego de 25 años del gobierno de Asa, confiando en el Señor, consultando a Dios en todas las decisiones, echando fuera todos los ídolos y todas las imágenes de acera, creyendo a Dios en todos los pasos que da, mirando el resultado de una gente que busca a Dios. En el capítulo 16 escucha que el pueblo de Israel, el reino del norte, se prepara para venir contra él y decide tomar una decisión equivocada, y es que decide hacer una alianza con los sirios, sus enemigos. Y había en el templo, en el tabernáculo, en el santuario de Dios, un tesoro, que era el tesoro que se recolectaba del botín y se dedicaba a Dios como primera, como primicia de lo que se recolectó. Y tomó del altar del templo este tesoro para enviarlo al rey de Siria y decirle: necesito tu apoyo. Necesito una alianza contigo para que el reino del norte sepa que cuento con Siria para cualquier guerra que pueda llegar. Siria era un ejército inferior a los etíopes, los libios que él había vencido. Pero ya no estamos mirando al mismo rey Asa del comienzo. Estamos mirando a aquel que tiene 25 años gobernando y cree que las cosas han resultado por su sabiduría. Cree que las cosas han resultado por su propia capacidad. Cree que las cosas han prosperado por él. Y ahora él dice: voy a tomar una decisión inteligente. Me voy a aliar a los sirios y le voy a ofrecer el tesoro del templo para que ellos puedan acceder. Los sirios decidieron aliarse con él, pero como una estrategia de tomar el reinado. Porque no se puede hacer alianza con nuestro adversario. El mundo, cuando hablo de mundo, no me refiero a gente, me refiero a sistema. El sistema del mundo es nuestro enemigo. Dice en contexto bíblico: el mundo nos odia. Y cuando usted deja a Dios para aliarse con el mundo, es probable que el mundo en algún momento lo traicione. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay que tener cuidado con las alianzas que hacemos cuando estamos siendo perseguidos, atacados, cuando estamos siendo golpeados por proceso. Queremos acortar el proceso, queremos evitar la prueba, queremos evitar el problema de una forma rápida. No queremos coger lucha,
Queremos que de inmediato se sepa que no estoy dispuesto a perder tiempo con eso. Necesito el piano. ¿Por qué, hermano? Porque lamentablemente la gente quiere evitar ser procesado. Y los problemas son parte de nuestras vidas. Los problemas son parte de nosotros. Los problemas nos capacitan, nos ayudan a seguir hacia adelante, abren nuevas puertas. Los problemas no vienen para evitarse. Los problemas vienen para vencerse y para ver a Dios obrar en cada uno de ellos. Porque llegó un proceso, porque llegó una prueba, porque llegó una dificultad, no da razón para aliarse con nuestro adversario. Se alió con los sirios buscando evitar la guerra contra el reino del norte. No vemos a un rey consultando a Dios para ver si Dios está de acuerdo, sino que ahora vemos un rey actuar con su propia sabiduría y decir: yo puedo decidir esto. Yo lo puedo decidir. Tengo 25 años de éxito. Tengo una carrera que por donde quiera que la ves, es éxito. No necesito a Dios. No necesito apoyarme en Él. Ya puedo sostenerme por mí mismo. Estoy dando un consejo hoy a la gente, hermano, porque hay mucha gente que considera que porque las cosas han ido marchando de forma favorable, ya es una razón suficiente para no apoyarme en Dios. Y ya tengo trabajo, si lo busqué fue para conseguirlo. Y ya el negocio ha empezado a prosperar. Y ya la carrera ha ido avanzando, ya se me han abierto puertas, ya tengo contacto, tengo relaciones, ya no necesito apoyarme en Dios. Eso era al comienzo. Ahora voy a tomar decisiones. Ese es el comportamiento que está asumiendo el rey Asa. Pero viene un profeta, conocido también como vidente, y le habla y le dice: Dios sabe lo que hiciste. Hiciste una alianza con los sirios. Y no solo eso, que el tesoro de Dios, el regalo de Dios, se lo entregaste. Yo quiero, hermano, que usted sepa que el éxito de todo el creyente no se encuentra en razones humanas. El éxito de todo creyente se encuentra en la relación que tiene con el Señor. Mis triunfos, mis victorias, mi éxito depende de Dios y no de los hombres. Y el tesoro que estaba en el templo se lo ofreció a sus enemigos en alianza. Usted sabe la gente que ha intercambiado el tesoro. Se lo desgloso, hermano, se lo desgloso. Hay gente que ha intercambiado su vida espiritual. Hay gente que ya no ora, hermano, porque intercambió el tesoro. Hay gente que ya no lee su Biblia porque intercambió el tesoro. Hay gente que ya no se congrega porque intercambió el tesoro. Ha hecho una alianza donde la otra parte le ha pedido su tiempo, le ha pedido su integridad, le ha pedido su búsqueda y han tenido que ofrecerla para poder contar con ese apoyo. ¿Cuánta gente deja a Dios por un trabajo? ¿Cuánta gente deja a Dios por un bienestar económico? ¿Cuánta gente deja a Dios incluso por otra persona? Aquel que deja a Dios se dará cuenta que por la razón que lo dejó, en algún momento lo va a traicionar. El único amigo fiel que se queda con nosotros en cada momento se llama Dios. Así que el consejo mío para usted: apóyese en Dios, no importa el tiempo ni el momento. Llegó el profeta Ananí y fue allá donde él y declaró lo que Dios le había puesto. Has dejado de apoyarte en Dios y te has apoyado en los sirios.
No era el ejército libio más grande que los sirios. Profeta, ¿sabe lo que era hablarle a un rey así, hermano? Había que estar muy seguro que el mensaje venía de Dios. Había que tener una plena convicción que Dios le había dicho lo que él estaba hablando, porque no estaba hablando a cualquier persona, le estaba hablando a un rey y le estaba mirando a la cara y le estaba hablando directamente, porque sabía el mensaje que Dios le había dado. Y no le gustó al rey el mensaje. Aquel que cuando escuchaba a un profeta hacía todo lo que el profeta le decía, porque reconocía que el mensaje era de Dios, ahora en esta etapa de su gobierno, ahora le enfurece, ahora se molesta. Lo que le pasa a usted, se quilla. ¿Usted sabe por qué? Porque a nadie le gusta que le digan que su decisión fue equívoca. A nadie le gusta que le diga que su decisión fue errónea. A nadie le gusta que le digan que su decisión no estuvo bien. No todo el mundo tiene el grado de humildad de reconocer que la decisión no fue correcta. Algunos se molestan, hermano. Algunos se enojan. ¿Y quién es este para decirme que yo me equivoqué? ¿Y de dónde apareció este para decirme que mi decisión no fue sabia? El mismo Dios que consultaste al principio seguirá hablando por la eternidad. Lo que pasa es que al principio lo escuchabas y lo obedecías, pero ya luego que te ha ido mejor, ya ahora pones en duda lo que Dios te está hablando. Vuelve a Dios y Dios se volverá a vosotros. Si volvemos a Dios, Dios se volverá a nosotros. ¿Sabe qué hizo el rey? Al profeta lo metió en la cárcel. Lo metió en la cárcel. Por freco, métalo en la cárcel. Por ese mensaje. Yo le pedí esa prédica a él. Tenía que decirme que la decisión fue correcta. Porque hay gente, hermano, que el mejor consejo que usted pueda darle era el que ellos querían escuchar. O no quería consejo. ¿Sí o no, hermano? ¿Ha visto gente que le pide un consejo? Pero si usted no le dio el consejo que él quería escuchar, pues no le gustó su consejo, pues no pida consejo. Simplemente diga lo que usted quiere escuchar, hermano. Y si le dijo lo que quería escuchar, dice: qué buen consejo me dio fulano. ¿Sí, verdad? Pero era porque quería escuchar eso. En esa posición del rey Asa, donde el consejo, donde la palabra que le da el profeta no le gustó. El rey le dice, el profeta le dice: tendrás más guerra que la que has tenido hasta este momento después de esa decisión. Creíste que ibas a evitar el problema y lo que hiciste fue multiplicarlo. El que evade el proceso, el que quiere evitar la prueba, el que quiere evitar el problema, terminará multiplicándolo. Más le vale apoyarse en Dios, porque cuando su fuerza no dan, Él aumenta nuestras fuerzas. Cuando nos apoyamos en Dios, Él se encarga de pelear nuestras batallas. Cuando nos apoyamos en Dios, Él nos enseña a entender que el proceso era necesario para lo que Él tenía en sus planes. Lo que yo he venido a decirle a la iglesia en este día, que no es tiempo de abandonar a Dios, no es tiempo de apoyarnos en alianzas humanas, no es tiempo de abandonar el proceso, es tiempo de apoyarnos en Dios, nuestra roca fuerte, porque aunque vengan vientos, aunque vengan lluvia, aunque vengan ríos, si mi casa está sobre la roca, yo estaré de pies. Yo no sé usted, hermano, pero me voy a apoyar en Dios. Me voy a apoyar en Dios.
voy a apoyar en Dios. Si hubiese tenido el grado de humildad de creerle al vidente, al profeta, en el momento que le habló, hubiese cambiado la decisión que había tomado. Pero ¿tú has visto gente que son como tercos, sí o no? Que cuando dijeron que iban por ahí, hermano, mire, ¿sí o no? ¿Usted conoce gente así? Si dijo que va para allá, mire, aunque va para allá, no lo frene. Si usted conoce gente así, hermano, ya se acordó, tal vez usted mismo, hermano, y se está haciendo el loco. Cuando usted dijo que iba para allá, ¿sí o no? Para allá que voy, mire. Así estaba el rey Asa, que no escuchaba consejo. No escuchaba consejo. Una tercera vez. No escuchaba consejo. Y dice la Biblia que tras esa decisión se enfermó. Le voy a contar algo de Dios. Dios no solamente sirve para ayudarte en una necesidad o en un problema que requiere de Él. Dios funciona en todas las cosas. Para que usted entienda, Dios no solamente funciona para lo espiritual, Dios también funciona para lo económico, funciona también para la familia, funciona también para el matrimonio, funciona también para los negocios, funciona también para la carrera universitaria, funciona también en los estudios. Dios tiene la particularidad de funcionar en todas las cosas. Así que cuando yo me apoyo en Dios en un área, no solo me apoyé a Dios en esa área, sino que ese apoyo en Dios me va a servir para todas las cosas. Cuando el rey se dio cuenta que no solamente eran decisiones políticas que se consultaban a Dios, sino que cuando llegaba un problema de salud, nuevamente teníamos que ir donde aquel que puede sanar lo que un medicamento no puede resolver. Así que cuando se vio sin Dios, se dio cuenta que Dios no es solamente económico, que Dios no es solamente iglesia, que Dios no es solamente tal vez una relación artificial, que Dios es el todo del hombre. Y cuando usted aprende a relacionarse con Dios, concluye que su vida no puede dar un paso sin Dios, que cuando se levanta, que cuando camina en las calles, que cuando inicia cualquier cosa, Dios debe estar presente. Se dio cuenta el rey Asa que ahora en la enfermedad a Dios hay que buscarlo. Pero usted sabe qué hizo, yo se lo leí. Versículo 12 de Segunda de Crónica 16. El terco, como no consultó a Dios en otras cosas, no quiere coro con Dios. Y se enfermó probablemente de una gangrena mortal, hermano. Y dice que prefirió, escúcheme, prefirió consultar a los médicos y no consultar a Dios. En pocas palabras dijo: yo tengo mis médicos. No hay nada de malo con los médicos, pero hasta los médicos necesitan apoyarse en Dios, porque si no se apoyan en Dios, se darán cuenta que hay un momento de su carrera, de su trabajo, que su conocimiento, que sus ideas no son suficientes, que Dios se necesita.
Lo que le estoy diciendo, hermano, que estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo momentos muy difíciles y no nos podemos apoyar en los hombres, porque los hombres fallan. Los hombres tienen errores, los hombres carecen de muchas cosas. Hay que apoyarse en Dios. El paciente debe apoyarse en Dios. El médico debe apoyarse en Dios. El director del centro médico tiene que apoyarse en Dios. El presidente tiene que apoyarse en Dios. Los ministros tienen que apoyarse en Dios, porque Dios es el fundamento de todas las cosas. Y sin Dios no podemos ver lo que queremos disfrutar. Hay que apoyarse en Dios. Hay que apoyarse en Dios. ¿Qué significa eso, pastor? Voy para el médico, pero creyendo que Dios es mi sanador. No sé si me estoy dando a entender. Me voy a vacunar, pero sabiendo que Dios es mi sanador. Voy a iniciar un tratamiento, pero creyendo que Dios es mi sanador. Lo que le estoy diciendo, hermano, que hay que apoyarse en Dios. Hay que apoyarse en Dios. Hay que apoyarse en Dios. La tierra está cambiando. Las situaciones son difíciles. Los momentos se están poniendo cada día más complicados. Se necesita a Dios ahora. Hay que apoyarse en Dios ahora. Para ese proyecto, hermano, debe apoyarte en Dios. Para eso que quieres realizar, debe apoyarte en Dios. Porque te darás cuenta que cuando Dios es parte de tu vida, todas las cosas te salen diferente. A Dios no se llama cuando las cosas andan mal. Se involucra desde el comienzo, para que cuando las cosas sufran algún efecto, mi apoyo, mi fundamento venga de Él.